Eduardo Moret. Creo que ya está pasando la asistencia, al final vamos a quemar la lista, es la invitación del doctor Vargas. Bien, el tema que vamos a hablar es emergencias y desastres, la parte de reducción del riesgo. Entonces siempre es bueno un poco de la historia, ¿no? Ustedes saben que nuestra historia parte en el terremoto de Ancash, ¿no? Todos sabemos por historia que en 1970 desapareció todo un distrito, lugar, ¿no? En Ancash, y a raíz de eso nace por primera vez este decreto, ¿no? Donde crean la sociedad civil, con el nombre de SINADES. Si ustedes ven durante nuestra historia, ¿no? Hemos tenido el terremoto de Pisco en el 2007, el 2000, a raíz de estos desastres se van creando diferentes decretos, ¿no? Y si ustedes ven hasta el 2011, digamos donde va a haber un antes y un después, nuestra gestión solo era reactiva. ¿Qué quería decir reactiva? Que cada vez que ocurría un evento, un desastre, nosotros íbamos a ver lo que había pasado. Nunca se actuaba antes. En el 2011 se crea esta ley, la ley del SINAGER, ¿no? Es una ley que cambia la parte de desastres de nuestro país, ¿no? Y se empiezan a crear por distintas políticas, ¿no? Políticas de Estado, planes nacionales, planes con cambios, estrategias de implementación, así como entidades científicas para mejorar, digamos, el antes, no la respuesta, ¿no? Teniendo el concepto, ¿qué es lo que tenemos que saber de este sistema? Como les había dicho, el SINAGER nace a raíz de todos los desastres que hubo en nuestro país y tiene una finalidad, ¿no? Es la identificación de la reducción de riesgo, que va a estar asociado al peligro, digamos. Y lo que vamos a hacer es minimizar eso. El peligro siempre va a estar, ¿no? Y eso hay que minimizar. Entonces, ¿en qué se basa este sistema? Porque ya no es solamente la función de una institución, sino ya es un sistema. El sistema, digamos que lo componemos todo el Perú, ¿no? No solamente instituciones, ministros, presidentes, sino todo el Perú, ¿no? Entonces, acá vemos que es un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo. Por eso les decía que este sistema lo conformamos todos nosotros, ¿no? Aquí vamos a ver un poco de la conformación, ¿no? Y si ustedes ven, estamos todos, ¿no? Acá está la PCM, el CONAGER, el CNG y el IDESI, que son las instituciones que se encargan de la parte, digamos, esta de la prevención y esta de la respuesta, ¿no? Esto es importante porque lo vamos a ver en esta clase. Y aquí tenemos a los gobiernos. No está el gobierno local más abajo que el regional y el nacional más arriba que el regional. Son instituciones, no hay uno más que otro, ¿no? Y las entidades privadas y la sociedad civil, que somos nosotros, ¿no? Entonces pueden leer la ley del SINAGER, que está en este artículo, ¿no? Que fue aprobado por la presidencia del Consejo de Ministros, es la PCP, ¿no? Entonces, hemos conocido un poco por qué está conformado, ¿no? La composición del SINAGER, como les dije, está conformada por las diferentes instituciones, ¿no? Y acá están sus funciones. Y lo que tenemos que saber es que esta está repartida en diferentes procesos. Estimación de riesgo, prevención de riesgo, reducción de riesgo. Esta reducción de riesgo es de la que vamos a hablar. Y se va a dividir en esto: la preparación, la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción. Nosotros vamos a abarcar todo esto. ¿Cómo nos preparamos?
¿cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo vamos a disminuir el riesgo para no tener, digamos, eventos que puedan afectar la vida de personas cuando podemos prevenir? Entonces nosotros en lo que nos vamos a enfocar es en eso. Entonces, si ustedes ven aquí al costado, cada institución se encarga de diferentes, ¿no?, de diferentes procesos. Pero si ustedes ven acá, está la población, ¿no?, estamos nosotros y nos encargamos de todo. Entonces, esta es una ley, por lo tanto, si nosotros no la cumplimos, tiene sanción, ¿no? Solo que no la cumplimos. Estos procesos, puse este cuadrito porque nos ayuda a ver, digamos, la parte de respuesta y la parte de la prevención, ¿no? Entonces, vemos una estimación, prevención, reducción. Esta se va a encargar del CEMECREP como, digamos, como institución científica para asesorar, ¿no?, los diferentes escenarios de riesgo, la evaluación, los planes de prevención, los planes de reclutamiento humano, el plan integral. Estos son, digamos, cuando ya se va a reconstruir, cuando ya todo va a pasar. Y si ustedes ven, INDECI, ¿no?, es el encargado de la después, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Ni bien ha pasado el terremoto, me preparo dentro de las 24 horas, rehabilito mi plan de contingencia y todo lo que voy a hacer posterior a ver el evento. Mientras que en el PREP se encarga de, en enero voy a tener lluvia. ¿Qué voy a hacer en mi región para que esas lluvias no afecten? De repente tengo un río que está pasando por el medio de la población, voy a ver qué cosa puedo hacer para que ese río no salga de su cauce, ¿no? Entonces, eso es importante. Como les había mencionado, son gestión constructiva y colectiva y la gestión reactiva. No queda duda de que la gestión reactiva lo realiza INDECI, ¿no?, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil, y la gestión prospectiva y colectiva, digamos, lo precede CEMECREP, ¿no?, el encargado de darnos todas las facilidades para que nosotros podamos, digamos, hacer las acciones en estas dos gestiones, ¿no? La prospectiva va a ser el conjunto de acciones que se van a planificar y van a realizar con el fin de evitar el riesgo futuro. Mientras que la correctiva van a ser ya también el conjunto de acciones con el objetivo de corregir el riesgo ya existente. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, en las dos gestiones, tanto prospectiva como correctiva, y qué es lo que se hace en cada uno de ellos, ¿no? Ustedes ven en la prospectiva, generalmente son normas, son planes, ¿no?, que nosotros vamos a aplicar en esta correctiva. Yo hice mi plan de colmatación de ríos, entonces tengo el presupuesto, tengo el recurso humano para hacer la descolmatación, para poner los diques, para mejorar. Entonces, siempre va a empezar con una gestión prospectiva, ¿no?, que va a intervenir sobre el riesgo futuro que podría originar. Mientras que la correctiva ya interviene sobre el riesgo ya existente. En un río, voy a esperar para que no me sorprenda el motivo. Entonces, es importante saber que estos procesos son el antes, ¿no? Eso es importante. Y el durante y la reconstrucción lo hacen de esto, que no van a tocar de manera, pero nosotros vamos a ver esto, ¿no? El antes. Prevenimos y estimamos el riesgo para que no haya nada posteriormente. La idea es que mientras menos catastrófico sea un evento, es porque yo me he preparado mejor, ¿no? Cosas que no vemos en nuestro país, porque siempre todos los años escuchamos noticias de la lluvia, de los huaicos, de las cajas, ¿no? Hace tantos años que vemos lo mismo, por eso no hacemos nada, y los gobiernos no están actuando de acuerdo a la ley de la mujer, ¿no?
Entonces, esto también creo que ya lo hemos visto en la clase pasada. Les puse a modo de recordatorio. Tenemos que ver la vulnerabilidad y el riesgo para que nosotros veamos qué es lo que tenemos, ¿no? Qué peligros tenemos en nuestra población y cuál es nuestra vulnerabilidad. Una vez que tenemos estos dos, podemos ver si el riesgo a que ocurra un desastre va a ser alto o no. De acuerdo a eso, yo me voy a preparar. Siempre se cruza, ¿no? Entonces es importante, sí, porque esto ya lo he visto en la clase final. De todas formas, lo puse para que puedan recordar. Y sobre esto es lo que nosotros vamos a actuar, ¿no? Entonces, el peligro, ¿no? Los peligros pueden ser de diferentes clases, ¿no? De origen natural o por acción humana. Entonces, las de origen natural tenemos aquí a todos los fenómenos, ¿no? Geográficos que pueden haber en nuestro planeta, ¿no? Los sismos, los tsunamis, los maremotos, que infelizmente acá no hay, en cambio el volcánico sí hay, ¿no? Tenemos sismos, inclusive estamos preparándonos para un sismo de 5 que creo que no vamos a repetir. Los generados por fenómenos digamos, de geodinámica, ¿no? Donde están las caídas de la tierra, los deslizamientos, las deformaciones gravitacionales, ¿no? Y también los peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos, que es el que tenemos un montón en nuestro país, ¿no? Y que en realidad se han dejado muchas cosas por rehabilitar, ¿no? El caso del niño costero, el caso de las lluvias, etc., ¿no? Que hasta ahora no se ha rehabilitado. Lo mismo que los sismos, no podemos hablar de sismos, que hasta ahora no se ha hecho nada, ¿no? A pesar de que se han aprobado miles de planes, de respuesta, de trabajo de rehabilitación, de reconstrucción. Y muchas veces también es la educación que nosotros tenemos, ¿no? Un ejemplo, en la parte del vulcanismo, hablamos de Ubina, ¿no? Todos conocen Ubina, y inclusive salieron las noticias como que cada año pasa lo mismo. Han intentado ellos que la población sea puesta en otro lugar, sin embargo los pobladores no aceptan, porque ellos viven ahí, están ahí. Entonces, ¿qué reclamamos? Nosotros no aceptamos, ¿no? Sabemos que la población está en medio de un lugar donde puede ocurrir algo que puede afectar la vida de muchas personas, sin embargo la educación no nos permite, no estoy sentada y yo me quedo acá y no quiere salir a otro lado. Entonces, también existen los peligros por la acción humana, ¿no? Y algunos ejemplos que son importantes, sí, porque también pueden traer muchas muertes, ¿no? Y no conocemos. Y en verdad nosotros tampoco estamos tan preparados. ¿No? Existen diferentes entidades encargadas de las radiaciones nucleares, etc. Los peligros químicos, ¿no? Los peligros biológicos. Hablamos de un desastre, no hablamos de una persona, ¿no? Hablamos de muchas vidas, ¿no? Yo, digamos, exponerme a estos peligros, entonces yo tengo que estar preparado para cada uno de estos peligros. ¿Cómo es el proceso de reducción de riesgo de desastre? Como les había mencionado, nosotros vamos a tener esta entidad, ¿no? Que es el CNG, que es el Centro Nacional de Estimación de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastre, ¿no? Esta institución se encarga de esto, ¿no? De la elaboración de planes de prevención, la elaboración de las acciones que nosotros vamos a tomar frente a algún peligro o frente a una amenaza, ¿no? Entonces, como ustedes ven, acá tenemos un ejemplo que es un distrito de independencia, ¿no? Entonces, ellos se encargan de dar el material o de el apoyo técnico de los integrantes de la institución. Entonces, a través de esta institución, que
reducir el riesgo, ¿no? Como les había mencionado, dentro de la reducción están los procesos, el de prevención y el de reducción, ¿no? Prevención, ¿qué significa? La disminución, ¿no? Por evitar la generación de nuevos riesgos, tales como los que están acá, ¿no? Tenemos que elaborar el plan de prevención, reducción, las declaratorias de la utilidad de algunas viviendas, ¿no? Entonces son toda la parte, digamos, documentaria, toda la parte legal, para que no ocurra ningún desastre. Acá podemos verlo, ¿no? En este caso, la elaboración del plan de prevención y reducción de riesgo de desastres, ¿no? En este podemos ver un ejemplo, ¿no? De las partes finales, de poner avisos, ¿no? Que no se pueden construir en este lugar, evitar. Mientras que la reducción, como les había mencionado, ya es implementar, digamos, las acciones orientadas a reducir el riesgo, ¿no? Entonces, aquí ya se van a hacer las acciones, en este caso la descarbonización de los cauces, la protección ribereña, la de energía, etc., sobre el buen rayo. Entonces, digamos que el proceso de reducción de riesgos se trata de esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los lineamientos técnicos? Siempre hay lineamientos, como les dije, para nosotros prevenir y reducir el riesgo. Estos van a, digamos, proponer acciones que generen nuevos riesgos en nuestra ciudad. Esto, obviamente, en el contexto de un desarrollo sostenible, para que no sea solo para estas lluvias, sino que tiene que ser siempre. Un plan no puede ser solo para una etapa, sino el plan es para siempre, ¿no? Para que eso pueda ir modificándose, disminuir de esta manera el riesgo, ¿no? Y el desgaste. Entonces, como les había mencionado, esto es obligatorio, ¿no? Y está dada a través de la ley del SINAGER. Entonces, aquí participamos todos, ¿no? Y la finalidad va a ser que nosotros tengamos pautas que nos van a permitir incorporar nuestras actividades en este proceso de prevención y desastre. De esta manera, disminuyendo los riesgos existentes y evitar los nuevos riesgos. Entonces, está claro que la prevención y la reducción se trabajan en este. ¿Cuáles son los lineamientos? En este proceso tenemos muchos lineamientos que están dados por diferentes resoluciones, ¿no? Ministeriales, de la PCM, y se basan formalmente, ¿no? Que es el instrumento técnico operativo, que es el plan de prevención de reducción de riesgos de desastre. Este plan es, digamos, la finalidad de la reducción, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nos van a permitir tomar medidas tanto estructurales como no estructurales para controlar el riesgo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos este PRL, vamos a poder tener un instrumento técnico operativo que tenga, digamos, también la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que tenga un dinero para eso. ¿Existe? Sí, hay muchos. Uno de ellos es el PPR, que es la ayuda para el área de salud. Existen varios, digamos, varios instrumentos que permiten la parte económica es sustentable. Todos los años se da una partida para la parte de la reducción del riesgo, que muchas veces no la dan. Entonces, dentro de estos instrumentos, ¿cómo nosotros lo podemos valorar? Entonces, como les dije, tenemos perspectiva y correctiva, ¿no? Dentro de nuestra perspectiva vamos a tener estas estimaciones
lo que nosotros vamos a hacer es que el que ya hemos mencionado, ¿no? El PPR. Entonces, vamos a pasar en este X. Porque sí, para eso se tiene que ayudar a formular es un plan de prevención. Es un plan de prevención, como lo menciona la figura, es un plan específico, ¿no? Que tiene que estar al día con este artículo, ¿no? Que es el reglamento del SINAPER. Entonces, cuando yo hago un plan, tiene que estar dentro de este reglamento. Entonces, ¿para qué sirve? Para prevenir y reducir el riesgo. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir identificar medidas, actividades, normas, proyectos, etc., para este objetivo, ¿no? Entonces, se van a sustentar en un enfoque territorial, descentralizado y participativo. Esto es importante porque no podemos decir que nosotros no podemos participar, deberíamos participar, ¿no? Y ya saben que están elaborados por entidades de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Ya sea gobierno regional, gobierno local o gobierno. Entonces, este es un plan de prevención y reducción de riesgo de vida. Estos son sus, digamos, sus objetivos, ¿no? ¿Para qué elaboramos este plan? Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Y elaboramos para esto. ¿Se acuerdan del cuadrito de la vulnerabilidad y el peligro? Entonces, para eso, ¿no? Para que evitemos los nuevos riesgos. Para implementar el proceso de prevención y reducción de riesgo de desastres y para dar seguimiento al marco normal. ¿Cuál marco era? La ley de, ¿se acuerdan? ¿La ley quiere? No significa que nadie quiere. La ley del financiero, ¿no? Entonces, es nuestro marco normativo. Por eso es que todos debemos saber qué marco nos vamos a basar, ¿no? ¿Cuáles son las fases? Estas fases son la preparación, el diagnóstico, la formulación, la validación, la implementación. Y esto me parece el más importante, ¿no? Porque muchas veces preparamos, formulamos, validamos, tenemos el plan, pero nunca hacemos el seguimiento. ¿Cómo saber que ese plan se está cumpliendo? Entonces, una manera de cumplir el plan haciéndole el seguimiento. Por eso tiene que haber personas que estén a cargo. Por eso es que la población debe ser participativa. Si la población no participa, nunca vamos a poder hacer el seguimiento de este plan. Podemos tener un librito como hemos visto en este cuadrito ¿no? Podemos tener este plan todo bonito, todo anillado, sin el cumplimiento, ¿no? Entonces es importante. Los pasos o las fases de cada uno de estos están descritos, ¿no? En la preparación ya sabes que es la organización, el equipo técnico, difundir, ¿no? Es importante y capacitar, ¿no? Que para eso están las autoridades y las que nos van a facilitar es la dirección. Nos van a capacitar, nos va a decir cómo hacer nuestro plan, lo vamos a hacer. En el diagnóstico, ya que tenemos que recopilar la información de cuántas veces ha habido inundación en un distrito, tengo que generar información, ¿no? Para ver cuáles son los peligros, cuál es la vulnerabilidad, ¿no? Sacar el riesgo. Tengo que elaborar escenarios, ¿no? Etc. Y en la formulación vamos a definir qué estrategias es las que tenemos, cuáles van a ser nuestros objetivos con este plan, ¿no? Porque no voy a hacer un plan sin objetivos, todos los planes tienen objetivos que al final tienes que cumplir, ¿no? Y teniendo esos objetivos tú vas a poder pedir lo que necesitas, ¿no? Si no, no sirve de nada.
Entonces, ¿cuáles son las medidas? Tenemos medidas estructurales y no estructurales. Las estructurales son todas estas y muchas más, ¿no? Acá lo podemos ver, hay diferentes, digamos, medidas que podemos tomar frente a un riesgo, ¿no? En este caso, un riesgo, o de repente que el carro se caiga, ¿no? ¿Qué medidas yo voy a tomar para evitar esta riesgo? En todos los años que cae este puente, tengo que ver qué medida voy a tomar para que este año no se caiga, ¿no? Entonces acá existen diferentes medidas estructurales, ¿no? Con obras de regulación, rectificación y protección, ¿no? Cada uno con su tema. Entonces sí lo pueden ver y es más que están variando. Y las no estructurales, ¿son importantes? Sí, son muy importantes, como les había mencionado, ¿no? Hay medidas permanentes de monitoreo y operación. Entonces, las permanentes hay que estar viendo cómo es las regulaciones, las capacitaciones, seguir viendo la elaboración de estudios de gestión local de riesgo, en los monitoreos, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de las alertas tempranas que está instalando el INDECI, que muchas veces nos burlamos, ¿no? Oye, ha habido un temblor y no ha llegado esa alerta temprana. No debe ser así, estamos practicando, estamos tratando de que esa alerta temprana funcione, ¿no? Entonces, la educación en nuestra población es buena, ¿no? Siempre piensan que todo se tiene que hacer ya. Ustedes saben cuánto tiempo ha tenido que hacer todo eso en Japón para poder llegar a esa magnitud de que unos segundos antes suene la alarma, se prende el televisor en la casa cuando uno está durmiendo. Eso también va de acuerdo a práctica, a ver cómo mejorar este sistema de alerta. Entonces, hay diferentes medidas que INDECI haciendo, solo que la población no sabe. Y es más, yo creo que la mayoría de las que quieren ver el gusto de sensibilizar, ¿no? La mayoría le gusta ir al hospital, atender a los pacientes, el diagnóstico, el pero casi nadie se concentra en la parte de salud, cuando es una parte sobre todo en nuestro país, ¿no? Porque ustedes saben la historia, la geografía, ¿no? Entonces, ¿es importante todo eso? Sí, sí es importante, ¿no? Entonces, las medidas no estructurales también es importante. Digamos, es como un complemento, ¿no? De las medidas estructurales con las no estructurales. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Obviamente son reuniones, son estudios, ¿no? Para ver cómo pueden mejorar la parte de la reducción de riesgo. Entonces, vamos a hablar un poco de la reducción de riesgo de desastres en hospitales. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de SDH? Tenemos nosotros como salud un proceso de reducción de riesgo de desastres en hospitales. Tenemos una política nacional, este documento lo pueden bajar, pueden leer y son hospitales seguros frente a los. ¿Uno de ustedes me puede decir qué significa ser un hospital seguro? ¿O alguien? ¿Qué es un hospital seguro? ¿Tu opinión? Mariela dice que es un hospital que cumple con todas las medidas de seguridad. ¿Alguien más tiene una opinión distinta? Creo que nadie participa.
¿O no han escuchado hablar de un hospital seguro? Aquí no salido. ¿Ah? Ha faltado bastante, ¿no? Porque tengo entendido de que son más de 15. Ya bueno, no los voy a contestar. Entonces vamos a hablar de un hospital seguro. Como ya saben, hay una política nacional. ¿No? ¿Qué significa política nacional? Es interés nacional, ¿no? Porque imagínense que haya un terremoto y no haya hospitales donde atender. Sería feo, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco del hospital seguro, y como les había mencionado, es una política nacional, ¿no? Y no solo nacional, nosotros tenemos que ya les mencioné, la política nacional. Tenemos los sectores, ¿no? Que es la política nacional del hospital seguro frente a desastres, y la institucional. En cada hospital tiene un plan de acción institucional. Supranacional, es a nivel internacional, es el marco de la acción nacional. Este se aprobó en el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de Salud a raíz de que ellos estaban preocupados por los diferentes hospitales. ¿Sí? Y dijeron, no, tenemos que ponernos claros de aquí hasta el 2020 cómo vamos a mejorar desde el 2000. Se vieron que muchos hospitales iban a quedar en desuso, se iban a caer o simplemente ya no iban a existir. Entonces es una preocupación internacional, no solamente en nuestro país. El hospital seguro es este, ahí lo pueden ver. Un hospital seguro es el establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad instalada en la misma infraestructura inmediatamente después de haber ocurrido el desastre. ¿No? ¿Tendremos algún hospital o ustedes se les podrá ocurrir algún hospital aquí en Perú? ¿Creen que Almenara? ¿Les ocurre? Bueno, si yo remontamos, vemos que afuera la infraestructura no parece, ¿no? No necesito hacer un dinero ni nada para darme cuenta que los hospitales no parecen ser tan seguros, ¿no? Acá está uno, miren, no hay que acuérdense de ese hospital porque vamos a recordarlo más adelante. Entonces, atrás, para saber nosotros qué es un hospital seguro, como ya les había mencionado, esto es una preocupación internacional. La OMS diseñó una guía para ver qué hospitales eran seguros. Se aplicó en nuestro país y en el 2015, a través de la OMS, se aplicó este ISH, que es el índice de seguridad hospitalaria. ¿No? El ISH es el índice de seguridad hospitalaria. Este nos va a dar un valor, ¿no? Para ver si realmente nuestro hospital va a ser un hospital seguro o no va a ser un hospital seguro. Entonces, en el 2015, como les mencioné, a través de la UNI, ¿no? Se reunieron con los diferentes ingenieros de la UNI y pusieron un plan de marcha, ¿no? Evaluar a todos los hospitales a nivel de Lima, cuánto era, ¿no? Entonces, sí se está poniendo en práctica, ¿no?
obviamente este se realiza en un día porque tiene diferentes digamos, áreas para evaluar, no solamente esta parte estructural, porque si ustedes han leído, mencionando, debo estar contando, tiene que tener recursos humanos, biomédicos, tiene que tener infraestructura, entonces tiene que ser como un hospital, funciona diario, ¿no? Entonces, esta es la evaluación de los diferentes hospitales del Ministerio de Salud, ¿no? En ese año que se realizó. Se vieron hospitales también establecimientos de salud de primer nivel, ¿no? En total, 175 hospitales y 7.804 establecimientos de primer nivel. Estas son las evaluaciones que han aprobado en categoría A, en categoría B y en categoría C. Ustedes ven, la mayoría tiene que hacer, lo vamos a ver. Entonces, la C es que se requieren medidas urgentes de manera inmediata, ya que los niveles de actuales de seguridad de este establecimiento no son suficientes para satisfacer la tarea de los. El B y el A. Entonces, todos nuestros hospitales están calificados como C. Entonces, casi todos nuestros hospitales que habíamos mencionado antes no cumplen las características de un hospital seguro, ¿no? También evaluaron a los hospitales de salud que tampoco, digamos, tuvieron una nota probatoria. Entonces, si ustedes ven, significa que nosotros, como salud, estamos trabajando en la parte de reducción. Significa que nos enfrentamos a un terremoto en estos instantes, vamos a tener una capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, eso es preocupante, sí, porque nosotros somos el personal de salud que supuestamente tiene que mantener la vida de una persona. Entonces, como les había mencionado, el DGS tiene tres áreas, ¿no? Una es la parte estructural, el otro es la parte no estructural y el otro es la parte funcional. Y si nosotros hacemos una encuesta en un hospital, si conocemos la parte funcional, es decir, cuando haya un terremoto, el personal médico o el personal de salud en general, ¿dónde se tiene que ir? Sin embargo, si hay una norma donde tiene que ir cuando ocurre un terremoto, yo tengo que ir a estar en un médico, ¿no? Pero nadie lo ve. Les invito a leer las diferentes resoluciones, normas que están ahí, que se van a enriquecer un poco más de la parte individual. La pregunta también sería cómo nosotros podemos participar en mejorar todo esto. Simple. No sé si han escuchado de esta resolución, ¿no? Ustedes ven que las resoluciones se aprueban por 3 años. A ver, ¿alguien me puede decir cuándo va a ser el siguiente simulacro? Porque ¿qué pasa? Entonces no estamos haciendo nuestra tarea, ¿no? Porque se supone que nosotros los pobladores debemos estar pensando si pasara, como que tengo mi plan familiar, saben a quién van a llamar, o todos ir gritando. ¿Saben cómo se tiene que hacer una llamada de celular? Creo que no. Entonces, si nosotros no reducimos, porque el sismo está ahí, yo no lo voy a poder reducir, yo no puedo trabajar en eso, pero sí puedo trabajar preparándome y preparando también a mi familia. Entonces, ¿saben dónde están los lugares que uno se en la universidad? Bueno, esto es un poco una reflexión. Les vuelvo a repetir la parte de esta, es una parte interesante de la medicina, que muchas veces
en la exposición y a leer de cómo es y prepararse, porque tenemos ahí los diferentes simuladores. ¿Han entendido todo o no han entendido nada? Pero ya es el final. Gracias.